Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado en piso. Él es Julio Fernández, director nacional de aduanas. Director, muchísimas gracias por venir. Buen día, un gusto saludarte a vos, a tu equipo y a la audiencia. Director, ¿cómo fue la dinámica en este arranque del año en cuanto a la recaudación de aduanas? Bueno, arrancamos con mucha preocupación por la bajante del río Paraguay principalmente. Eso generó una cantidad muy grande de contenedores que se atrasaron para llegar a nuestros puertos. Si bien al final del mes, los últimos 10 días aproximadamente, tuvimos un repunte, cierra el mes con una recaudación cercana al billón, que era ya nuestro piso durante el año 2022, una caída de 12% respecto al mismo periodo del año pasado. No obstante, es una caída mucho menor de la que estábamos esperando porque la bajante es realmente un problema muy serio. Gran parte del comercio exterior pasa por la hidrovía principalmente. Y después de mucho tiempo tuvimos una situación muy compleja por el hecho de que las embarcaciones no podían llegar a los puertos la esperanza que teníamos era Pilar, pero hasta cerca de Pilar se había complicado. De todas maneras, el cierre fue muy bueno. Cerrar cerca del billón con esa situación realmente igual es auspicioso, entonces esa pequeña caída. Y si nosotros restamos el efecto combustible, porque la audiencia recordará que en diciembre tuvimos un día extraordinario donde tuvimos un récord histórico en recaudación diaria, y fue porque justamente se anunciaba digamos la fecha ya de cierre de la reducción de impuestos selectivos al consumo. Entonces los importadores de combustible se sobreestoquearon en diciembre. Entonces obviamente en enero eso repercute. Entonces si uno elimina el efecto combustible y compara la recaudación, realmente casi se empata con el mismo mes del año pasado. Pese a este resultado puntual del mes de enero, ¿se espera una dinámica mucho más complicada en este arranque de 2023 teniendo en cuenta el escenario? ¿O cuál es la perspectiva desde aduanas? Y la verdad que más un problema digamos, climatológico, digamos, en este momento. Si es que eso se soluciona, como la dinámica económica se espera que sea muy buena, hay una perspectiva de crecimiento económico. Normalmente cuando crece la economía, obviamente crece todo tipo de importación, como bienes de consumo duradero, bienes de capital también, y por otro lado bienes materia prima también. Entonces, como no estoy hablando de las exportaciones porque al hablar de recaudación, las exportaciones en Paraguay no están grabadas, entonces estoy hablando por eso de importación. Entonces, se espera que durante el año tengamos una dinámica muy interesante. Si se espera un crecimiento, si ya tuvimos muy buena recaudación con una contracción de la economía, esperamos que realmente una dinámica más fuerte en el sector económico puede también dinamizar las importaciones, y con eso va a aumentar la recaudación. No obstante, también hay una preocupación de parte nuestra, el hecho de que se estén bajando mucho los aranceles. Un país con muy baja presión tributaria, un país con unos impuestos internos muy bajos, depende mucho de su comercio exterior. O sea, solemos decir de que los países desarrollados, las aduanas o el comercio exterior en los países desarrollados aportan entre el 8 y 9% de los recursos tributarios. Los países emergentes aportan 30%, y Paraguay, por sus características, la aduana aporta entre el 42 y el 45% de los recursos tributarios del país. Entonces, eso por una cuestión relativa, es decir, por bajos impuestos y por ser una economía muy abierta. Entonces, si bajamos seguimos bajando los aranceles, como por ejemplo el impuesto del régimen del turismo, que hoy está en 0,5%, el combustible, que estamos cobrando menos que hace 20 años atrás, porque antes hace 20 años atrás se cobraba cerca de 680 guaraníes por litro del diésel tipo 3, y hoy está en 555 aproximadamente, de 430 pasó a 555. Entonces, las demandas cada vez son más grandes en el sentido del presupuestario. Hemos invertido muchísimo durante este periodo de 5 años en infraestructura. Eso obviamente tiene que continuar. Una inversión normal de $1.000 millones al año en infraestructura es importante, pero ¿cómo se financia todo eso? Digamos, un Estado que necesita estar presente siempre, con
bajando los impuestos implica que la formalización tiene un límite. Entonces, esa sí puede ser una preocupación de parte nuestra de que la presión cada vez más fuerte del sector empresarial para reducir impuestos, para reducir costos, termina afectando finalmente al fisco, ¿verdad? Director, y ahora puntualmente, ¿cómo está afectando cuestiones como, por ejemplo, el dólar o la inflación dentro de lo que es la dinámica importadora y esto consecuentemente tiene su impacto en cuanto a la recaudación de aduanas? ¿Cómo está afectando ahora? Bueno, básicamente hicimos nosotros un estudio y hay un efecto compensatorio, es decir, el hecho de que suban los precios por el efecto de la devaluación, si bien encarece la importación y eso muchos suponen que puede mejorar la recaudación, realmente se compra menos también. Es decir, hay un efecto, como el paraguayo obviamente gana en guaraníes, sus consumos y o sea, están determinados, sus niveles de consumo están determinados por lo que ganan guaraníes. Entonces, cuando sube el tipo de cambio se encarece la importación, obviamente se trae menos con mayor valor, pero eso, digamos, tiene un efecto compensatorio porque también hay una caída en el volumen. Eso también se puede ver en el tema del combustible. Hay gente que está tratando de racionalizar su uso. Entonces hay una cantidad de efectos que finalmente impactan como menor consumo, por un lado, por otro lado menos arancel y por otro lado tenemos también el tema del contrabando por la diferencia muy grande de precios con el país vecino. Entonces, para responder tu pregunta concretamente, el efecto inflacionario y el efecto vinculado con la devaluación que también afecta a la inflación por otro lado de los productos importados, tiene un efecto compensatorio. O sea, por un lado la gente racionaliza su consumo, reduce, cambia, migra hacia otros productos, pero por otro lado también es más cara la importación. Okay. Pero hay también una dinámica o una perspectiva de que tanto el dólar como la inflación vayan reduciéndose y esto podría también ser un factor dinamizador para las importaciones. Así es, evidentemente que en este momento hay una expectativa de ingreso más significativa de divisas por la expectativa que tiene el campo principalmente. Entonces, aunque el tema sojero no aporte, digamos, de manera muy significativa al fisco, aporta mucho en la estabilidad del tipo de cambio. Las importaciones, digamos, atraen gran cantidad de divisas y eso hace de que se estabilice el tipo de cambio, no haya tanta presión para la devaluación y también obviamente eso impacta digamos, a la inflación de los productos importados. O sea, es una dinámica que afecta a todos los sectores finalmente cuando tenemos una cantidad suficiente de divisas por el efecto de exportación, perdón. En términos de ciclo económico se suele mencionar que el segundo semestre del año es el de mayor cantidad de importaciones. Yo no sé, le pregunto si es que el ciclo de recaudaciones de la Dirección Nacional de Aduanas también responde más o menos a ese ciclo o hay mayor estabilidad en cuanto a las recaudaciones. No, el segundo semestre es el de mayor impacto. Enero muchos importadores están de vacaciones también. Coincide en este momento, por ejemplo, ahí está el Año Nuevo Chino, el Carnaval. Entonces hay una cantidad o sea, ¿qué significa Carnaval? Que hay muchos que no van a venir a comprar como el régimen de turismo. Entonces, los primeros meses no son tan dinámicos como del primer semestre como los del segundo semestre. Entonces, normalmente tenemos mayores recaudaciones en el segundo semestre. De hecho, que cuando asumimos la dirección en 2018, por eso tengo muy buena memoria en ese sentido, en los primeros billones llegaron en el segundo semestre. Y después obviamente se notan, normalmente son, bien lo decís, se percibe rápidamente. Es que lo que es el comercio exterior tiene un impacto muy directo con el ciclo económico. O sea, no es tanto como la recaudación por ejemplo, de la SET que tiene un efecto rezago, es decir, del impuesto a la renta del año pasado se cobra después de un tiempo. Nosotros tenemos... hay dinámica, crece la demanda y se importa. Por supuesto que hay productos que viajan mucho tiempo, es decir, los que vienen de China continental y otros productos tardan meses en llegar, pero efectivamente es un rápido reflejo de la realidad el tema recaudatorio. Director, ¿cuáles son las metas de la Dirección Nacional de Aduanas para el 2023 en términos de recaudación? Bueno, cerramos el 2022 con 13.5 billones de guaraníes. Fue una recaudación muy importante, muy grande a pesar de la baja en aranceles. Nosotros creemos que podríamos estar de vuelta pensando en un 10% aproximadamente de crecimiento por encima de ese nivel de 13.5 billones. De hecho, que cuando el Ministerio de Hacienda nos
nos planteó las metas para hacer el cálculo, digamos, del presupuesto público, nosotros hemos sobrepasado en el año 2022. Entonces, pero creemos que el 2023 puede cerrarse todavía con una recaudación superior al 10%, considerando ya que la inflación también va a ser menor durante el año 2023. Una eventual normalización del tema de recaudación con respecto al combustible podría colaborar justamente para que sea mayor la recaudación. Así es, estamos perdiendo muchísimos recursos y esperemos que los precios se estabilicen a nivel internacional. Y entonces, porque ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Se sacrifica los fondos públicos para evitar que siga subiendo, aunque no se logra con eso, porque el impuesto está calculado por un valor imponible por debajo del precio de mercado. Entonces, no importa que suba el precio, igual la recaudación es la misma. Entonces, pero es una señal del sector público, del gobierno, de querer cooperar en que no siga subiendo. Entonces, si se estabiliza el tipo de cambio, se estabilizan los precios internacionales, obviamente que los precios van a empezar a descender y entonces se puede pensar en que la rentabilidad del sector privado puede compensarse también y con eso se puede recuperar el impuesto que estamos perdiendo. Entonces, Paraguay es uno de los países que tiene menor impuesto en América Latina y posiblemente en el mundo al combustible. Siempre se dijo que era mucho, que era alto el monto, pero en realidad uno calcula 555 guaraníes de diésel tipo 3, que es el principal combustible, sobre el valor que en este momento está en 8.000 aproximadamente y te sale un porcentaje muy por debajo de lo que se cobra en toda la región y a nivel mundial también. Y cuando uno mira las nastas, encuentra que todas las nastas tienen un 20% también de alcohol y el alcohol paga 0% de impuesto. Entonces, realmente la tasa real del impuesto al combustible es muy baja y ya solemos decir, no es, digamos, relevante para el cálculo del costo, porque estamos hablando de 5%. Entonces, se está pretendiendo siempre sacrificar ese rubro sin pensar de que cada litro multiplicado por la cantidad de litros que se consume representa una recaudación muy importante para el financiamiento de todo el sector educativo, por ejemplo. Pensemos que los aportes que hace al fisco el tema de combustibles llegan a 400 millones de dólares aproximadamente y un presupuesto vinculado a docentes, al personal de blanco. O sea, la gente siempre está pensando en el tema del ahorro, pero se olvida de que el Estado tiene que estar presente. Director, y en cuanto a aduanas como institución, ¿hay planes específicos que para este año 2023 en materia de controles o algún tipo de otro aspecto sean prioritarios o estén siendo encaminados por parte de aduanas? Sí, nosotros hemos tenido muchas dificultades para el tema de la tecnología del control no intrusivo, que son, digamos, la adquisición de escáneres. Eso a nivel internacional es lo mismo. Uruguay lo intentó comprar 3, no ha podido comprar por una cuestión de judicialización. Nosotros estamos teniendo en este momento 9 equipos. El 15 de febrero aproximadamente ya empezamos a operar. Tenemos 4 que han llegado recientemente de Estados Unidos. Entonces, la idea es, en materia de control vinculado al narcotráfico, es escanear la totalidad de las exportaciones que salen de Paraguay por vía fluvial en primera instancia y después obviamente vamos a controlar otros sectores también. Y estuvimos viajando a Argentina, firmamos un acuerdo con la Dirección Nacional de Aduana de Argentina. Ellos van a reconocer las imágenes de Paraguay, porque de lo contrario ellos iban a escanear todo de vuelta. Y no hay problema en el control, obviamente uno quiere que todo se controle y todo estemos digamos, en orden, todo esté en orden, pero el tema es el cobro que iban a hacer al empresario paraguayo y normalmente el sector privado es quien cobra, obviamente iba a ser muy oneroso. Entonces, ahora vamos a viajar a Uruguay. La idea es que escaneen, controlen, pero no digamos masivamente porque eso puede generar un costo alto. Si lo quieren hacer gratis, fantástico. Va a ser muy bienvenido. Nosotros estamos preparándonos tecnológicamente para exportar las imágenes, o sea, transmitir las imágenes de los contenedores a países de tránsito y a países de destino en forma simultánea. Eso garantiza la trazabilidad, por un lado también desmonopoliza el control y la idea que tenemos es que la imagen país mejore significativamente. Ya vemos los efectos, en este momento ya el crimen organizado se está preparando para salir por tierra. Ayer nomás agarramos con la SENAT en conjunto, atrapamos un vehículo tipo cisterna, un camión tipo cisterna, llevando precursores para fabricar drogas, ya por tierra. El otro día sale otro camión ya por tierra
Obviamente la ventaja que tenemos con eso es que no son, digamos, de grandes volúmenes como por vía fluvial. Con contenedores pueden ir toneladas, por camiones pueden ir unos cuantos kilos, pero esa ya empieza a haber una dinámica diferente porque ya empieza digamos, el crimen organizado a darse cuenta que va a haber un control masivo por vía fluvial. Director, le agradecemos muchísimo su tiempo, esperamos contar nuevamente con usted. Con mucho gusto.